Bueno, entonces la pregunta en definitiva que nos podemos llegar a terminar de hacer es ¿qué es una red? Y decimos que una red es todo el sistema de comunicaciones que soporta múltiples usuarios, ¿no? Y tenemos eh, dos componentes en general, que son los circuitos de transmisión, que era lo que habíamos hablado al principio, lo que era el cableado telefónico, luego el cableado por coaxil o por fibra óptica, o las redes por antena de radio. Y por otro lado tenemos los elementos de conmutación, que era lo que estábamos hablando con Leonel, ¿no? Un hub, un switch, un router, etcétera, que son los dispositivos que sirven para conectarnos. Habíamos hablado ya en las unidades anteriores que teníamos dos tipos de canales, ¿no? Un canal puede ser punto a punto, donde el mensaje va de un extremo al otro. Nosotros podemos pensar que una conexión punto a punto pueden ser dos routers de un proveedor de internet, ¿no? O dos computadoras conectadas entre sí. Pero cuando nosotros hablamos de la red interna dentro de nuestro domicilio, mientras más equipos tenemos y tenemos un router que va a ser como el concentrador de esa especie de topología en estrella que armamos, decimos que tenemos una red de difusión, ¿no? Donde todos los equipos convergen a uno, entonces decimos que es una red multipunto. Decimos también que, bueno, que una red tiene que brindar servicios a varios usuarios, pero no necesariamente al mismo tiempo. Las redes convergen y cambian constantemente, ¿no? Cambia inclusive la topología. Digamos que en nuestro domicilio, si prendemos o apagamos una computadora, la red cambia porque estamos sumando o restando un dispositivo. Lo mismo que si prendemos o apagamos una tele que sea Smart TV o llegamos a casa y conectamos nuestro teléfono celular también a la red, bueno, esa red está cambiando de manera dinámica. Ahora, si yo me voy y me llevo el celular, un dispositivo se va a desconectar de la red hogareña, pero no porque se desconecte y porque la red cambie de topología, tiene que dejar necesariamente de funcionar. Obviamente puede quedar otra persona en mi casa, queda mi pareja, y ella puede seguir utilizando la televisión o la computadora sin ningún tipo de desconexión. Si eso lo extrapolamos y lo llevamos al mundo real, decimos que también, si nosotros hoy cortáramos la fibra que nos conecta con el resto del mundo, la fibra óptica submarina que está en las Toninas, desconectaríamos a priori a Argentina, ¿no? De lo que sería Internet, desaparecerían millones de conexiones a Internet, todo un país entero, pero Internet va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Obviamente hay un montón de servicios web que hay gente que los está consumiendo que van a dejar de funcionar, ¿no? Tanto para los que quedamos aislados dentro de Argentina como para los que estén en otros lugares del mundo que consuman servicios que estén hosteados acá. Pero decimos que a priori no necesariamente porque se desconecte un país va a dejar de funcionar Internet. Eh, Hacía unos 2, 3 semanas había escuchado en un reel que decía Maduro que Estados Unidos era el dueño de la Internet eh, y la realidad es que no es así. O sea, no hay hoy un día un dueño de Internet. Internet es una red que está cambiando constantemente y por donde se trafica información de un punto al otro por todo el mundo. Hasta acá, chicos, no sé si alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta.
Habíamos dicho al principio de la cursada, ¿no? Que nos permiten las conexiones a Internet y las redes un montón de funcionalidades, las que algunas podemos resolverlas sin salir a Internet. No sé si alguno llegó a vivirlo, pero los servidores de correo, ¿no? Como ser Microsoft Exchange en las empresas, podía ser on-premise, con lo cual tenían el servidor y el correo instalado dentro de un server hosteado dentro de la empresa. Entonces, si se nos cortaba la salida de Internet, de todas maneras los usuarios podían seguir enviando correos unos con otros. Esos correos internos los podían recibir, leer, reenviar, etcétera. Y los que salían hacia afuera, ¿no? Los que tenían que salir hacia Internet, iban a empezar a quedar encolados, ¿no? En el SMTP pooling, que sería como la cola de correos, así como hay una cola de impresión, hay una cola de correos, iban a empezar a quedar encolados hasta que en algún momento se levantara la conexión a Internet y todos esos correos que habían quedado en cola para salir iban a ir saliendo en orden de llegada. Los que habían llegado hace más tiempo, por antigüedad salen primeros, los últimos van a ir saliendo a lo último. Obviamente si ese corte, por ejemplo, a Internet era muy prolongado y eran millones de correos y consumían toda la memoria que estaba asignada para el servicio del SMT pooling, y por ahí empezaban a tener ya una gran congestión y empezaban a tener rebotes. Que el correo, por tiempo de espera agotado, por falta de memoria, tenía un rebote y decía, bueno, el correo no ha podido ser enviado. Le llegaba el rebote y en otro momento iban a tener que probar de enviarlo nuevamente. Entonces, decimos que internamente lo podíamos utilizar, externamente obviamente es lo que más perseguimos o buscamos. Tenemos la posibilidad de transferir datos. Cuando hablamos de transferir datos, decimos que hoy en día también en la red interna podemos subirlo a un fichero o carpeta o disco compartido dentro de la empresa, y decimos también, ¿no? Que podemos subirlo, por ejemplo, a la nube, ¿no? A través de Internet, a lo que puede ser Drive, Dropbox, etcétera, cualquiera servicio que esté en la nube. Podemos ejecutar programas que residen en un nodo remoto, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo habilitar escritorio remoto en nuestras computadoras? Hicimos una prueba de Telnet al puerto 3389. Eso era que si levantábamos el servicio, teníamos un servicio corriendo, un puerto asociado. El puerto de Remote Desktop en Microsoft es el puerto 3389. En Linux generalmente se usa el puerto 22, que es el puerto que se conoce como SSH. eh, y pueden hacer un Remote Desktop o un Telnet a una computadora y entrar, o un SSH, y entrar en un equipo de manera remota y gestionarlo, ¿no? Por entorno web, un entorno gráfico, así como si estuviéramos dentro de nuestra computadora, vemos un paso más a otra computadora remota, o también lo podemos hacer por línea de comando o lo que se conoce como CLI. Y también podemos, por ejemplo, entre otras de las funcionalidades que nos permiten las comunicaciones, es emular otra terminal o iniciar sesión en otro sistema, que lo podemos asociar con, por ejemplo, un pool de máquinas virtuales. Entonces nosotros podemos tener una computadora boba, ¿no? Una computadora básica sin ningún tipo de aplicación, pero cuando tenemos que ejecutar las tareas del trabajo, supónganse, tenemos que conectarnos a SAP, tenemos que entrar a esa terminal remota
que lo único que va a tener que tener instalado es SAP. Entonces ustedes para trabajar en SAP, hacer carga de facturas, procesamiento de sueldos, procesamientos del módulo SAP Fee de finanzas para cargar impuestos, facturación, etcétera. Entran a esa máquina que lo único que tiene es un acceso a SAP, ejecutan todas las tareas laborales, cierra la sesión y listo. Bueno, esto entre todo es parte de todo lo que pueden hacer hoy en día con las redes y las comunicaciones, fuera de lo obvio, ¿no? Que también es consumir servicios de streaming, aplicaciones bancarias, leer el diario, etcétera. Nosotros habíamos nombrado también en alguna de las clases, ¿no? Que nosotros cuando hablamos a través de una Meet, como lo estamos haciendo ahora, o en este momento también tengo encendida la cámara, está tomando video, o también está tomando la pantalla porque estoy compartiendo mi pantalla. Todos esos datos son muy pesados, ¿no? Estamos hablando de audio, video, etcétera. Imágenes, puede ser imágenes por JPG, lo que se les ocurra. Todo es pesado, ¿no? Lo que se hace es, en la capa de aplicación, se genera un espacio de memoria. Toda esa información se va cargando en memoria, que es muy pesada. Lo que es voz, lo toma el micrófono y ustedes dentro de la computadora tienen una función de codec, ¿no? Tienen un codec instalado que lo que hace es toma el sonido, lo interpreta y lo convierte, ¿no? En datos o bits, ¿no? En unos y ceros. Entonces arma paquetes IP con toda la información del audio que estoy enviando. No sé si se acuerdan hace mucho tiempo cuando empezaba la telefonía digital, como por ejemplo las primeras tiradas de fibra óptica, sobre todo acá en Capital Federal, que cuando hablaban por teléfono ya sabían que tenían línea digital, no la línea analógica convencional por alambre de cobre. No sé si recuerdan que la voz era rara, era como muy metálica. ¿Alguno lo recuerda de eso? ¿Ninguno se acuerda de las primeras comunicaciones digitales como que sonaba bastante rara la voz? O sea, si ustedes hablaban con su tía, con su abuela, supónganse que ya conocían la voz porque es alguien con la que hablaban quizás bastante seguido, no era la misma voz la que escuchaban por teléfono que cuando la veían en persona. Yo lo que me acuerdo es que las voces se escuchaban todas iguales. Y que de hecho, mi abuela cuando llamaba por teléfono, mi abuela vivía en el interior. Estás hablando del teléfono, no entiendo porque de otra forma yo no me comunicaba con. Sí, 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 el teléfono. eh, digamos, mi abuela cuando llamaba, que ella vivía en el interior y siempre hablábamos mucho por teléfono, y atendíamos a alguno de nosotros, yo tengo dos hermanos, tengo tres, pero tengo dos hermanos que son contemporáneos míos, porque uno es mi mellizo y el otro es un año y medio más grande. Sí, Cuando ella llamaba y atendía a cualquiera, no sé, llamaba, yo me decía, ay, ¿qué haces, Manuelito? Y Manuelito es mi hermano. porque los escuchaba todos igual. Éramos todos iguales para ella, o sea, Bueno, no escuchaba la diferencia en la voz. bueno, justamente ese es el ejemplo que yo quería remarcar, que los primeros códecs, ¿no? Eran bastante precarios, entonces cuando interpretaban la voz y la convertían a datos, ¿no? A datos binarios, era interpretado de manera rústica, por decirlo de alguna manera, entonces o sonaba metálico o no tenía mucha distinción, porque no era tan complejo como los códecs lo son hoy en día.
Hoy en día ustedes me escuchan ahora por la Meet y después me escuchan en el aula y prácticamente la voz debería ser lo mismo, no debería diferir demasiado. Y quizás de acá a un futuro hagan algunas mejoras más y sea exactamente la misma voz 100% fidedigna, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se hace con la técnica del códec, ¿no? De codificación y de codificación. Ahora vamos a por qué es importante que estamos hablando de esto. Porque nosotros entonces decimos que en la capa de aplicación trabajamos con un buffer, ¿no? Que va cargando video, que va cargando el audio, lo que es la cámara también tiene un códec de video, lo que es el micrófono tiene un códec de audio, todo eso se digitaliza, se convierte después a datos binarios y son bloques de datos muy pesados, pueden ser 10, 20, 30, 50 megas. Nosotros tenemos entonces una capa de aplicación dentro de un modelo que se llama modelo OSI, y lo que va a hacer el modelo OSI va a ser decirnos qué función tiene cada una de las capas y cómo tiene que interactuar con la capa inmediatamente superior o inferior, con lo cual no nos dice cómo tenemos que resolver la técnica del codec o la técnica del buffer, ¿no? Para tomar esos datos, pero sí nos va a decir qué es lo que espera, por ejemplo, la capa de presentación, la de sesión, la de transporte, etc. Entonces, la magia de todo esto que estamos hablando es que nosotros tenemos un bloque muy pesado en la capa de aplicación de un volumen de información importante, estamos hablando de megas. Eso lo vamos a ir paseando por las diferentes capas. Cuando lleguemos a la capa de red, que es la que nosotros nos interesa más que nada la capa 1, 2 y 3, en lo que son las telecomunicaciones, en la capa de red vamos a descomprimir, ¿no? No descomprimir, perdón, sino vamos a particionar ese bloque de información tan pesado que tenemos en la capa de aplicación en paquetes IP. ¿De qué está compuesto un paquete IP? Cuando hablamos de un paquete como tal, estamos hablando de un bloque de información, ¿no? Supónganse que un paquete pesa exactamente 1,5 MB, por decir algo. Decimos que 1,5 MB es información, ¿no? Es un bloque de ese audio, de ese video. Y después está compuesto por lo que se llama header o encabezado, que entre algunos de sus datos tiene la dirección IP local que tienen ustedes en su computadora. Esto después, cuando nosotros lo pasemos a lo que es la capa de enlace de datos, la del direccionamiento físico, vamos a trabajar con las direcciones MAC-adres, ¿no? Es una capa más abajo, como decía Lionel. Vamos a hablar con las MAC-adres de las placas de red. Las tramas son un poco menos pesadas que los paquetes IP. Vamos a tener entonces dentro del header el direccionamiento IP de nuestra computadora. Vamos a tener la MAC address de nuestra computadora y además vamos a tener datos de el equipo de destino, ¿no? Como por ejemplo cuando yo envío la Meet y se establece la conexión, obviamente está Google en el medio sesionando la conexión de Meet, pero en cierta manera en todo el punto entre mi computadora y la computadora de Pilar, pasando por Google de por medio, tenemos la dirección IP pública mía y la dirección pública de ella, ¿no? Para que nosotros nos podamos conectar de alguna manera, hacer una punto a punto y poder enviar los datos de la MIT. Entonces ya tenemos resuelto todo lo que es el direccionamiento IP y cómo envío. Yo no puedo enviar un paquete o una trama, ¿no? De 1 mega. Pensémoslo como
que nosotros en la capa de aplicación, en un momento dado, entre el audio y el video, tenemos un cajón de frutas, ¿no? Toda la meet de 1 hora de la clase, ¿no? Toda esta meet es un container de frutas. Dentro de ese container tenemos un montón de cajones de frutas que van a ser nuestros paquetes IP. Yo no puedo enviar el cajón de frutas por la fibra óptica o por el cable de teléfono o por el cable coaxial. Entonces, en la capa física se descompone nuevamente esa trama y se convierte en unos y ceros. Esos unos y ceros se pueden enviar a través de la red como impulso eléctrico, ¿no? A través del cable de cobre, puede ser cable telefónico o cable coaxial, o se puede enviar como unos y ceros a través de unas de luz mediante una fibra óptica. Entonces yo ya desarmo el container, lo convierto en cajones, ¿no? Y cuando envío los unos y ceros son pequeñas manzanas, son unos y ceros, pequeñas frutas que voy enviando por toda la red. Y cuando llegue del lado de la computadora de Pilar, va a pasar el proceso inverso. El modem router de su casa va a modular o demodular la señal que va a llegar por fibra óptica o por un impulso eléctrico a través del cable de cobre, va a empezar a armar las tramas, ¿no? A medida que junte, va a empezar a armar las tramas. Esas tramas van a buscar la computadora de destino mediante la dirección física. El equipo le va a dar un direccionamiento IP, va a interpretar cuál es la computadora de destino y va a llegar finalmente esos paquetes IP a la computadora, ¿no? Y la aplicación de Meet va a empezar a juntar todos esos paquetes y va a armar grandes segmentos nuevamente pesados de información. Y por la técnica de buffering va a empezar a juntarlos muchos paquetitos IP y va a empezar a armar nuevamente el audio y el video. Y eso creo que si quieren pensarlo de manera gráfica, creo que lo van a ver bastante reflejado cuando ven en YouTube, por ejemplo, y tratan de ver un video que le ponen play. Ustedes recorren la barra roja de color, tienen el punto circular, que es el momento en el que están parados, pero ven una estela, ¿no? De color rojo mucho más tenue, que está un poco más adelante del punto donde ustedes están parados, y eso es el buffer. O sea que en la descarga va más rápido que lo que ustedes reproducen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes o sus computadoras descargan, además tienen que reproducirlo en tiempo que sea interpretable para nosotros, ¿no? No puede salir el audio o muy rápido o muy lento, porque no sería entendible. Tampoco el video puede salir muy rápido o muy lento porque no sería interpretable. Y tampoco podrían salir descoordinados. O sea, tiene que salir en el mismo momento el audio y el video en el tiempo que nosotros interpretamos como una unidad de tiempo real. Entonces, yo ahora digo hola. Eso pasa en la capa de aplicación, se convierte en paquetes IP, se convierte en tramas, se convierte en unos y ceros, viaja hasta sus computadoras, se vuelve a hacer el camino inverso, eso se vuelve a cargar en el buffer y ustedes, desde que yo digo hola hasta que ustedes los escuchan, termina pasando unos 5 o 10 segundos quizás de delay, depende de las conexiones a internet. No sé si esto lo tenían presente, pero así es como funciona el modelo OSI y cómo se trabaja por capas para poder enviar datos a través de Internet. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, chicos?
Ok. Entonces, como habíamos dicho, el modelo OSI, ¿no? Es un modelo de referencia, tiene un muy alto valor académico. Nosotros generalmente en la parte de desarrollo o en la parte de administración de redes o de servidores no hacemos nada, ¿no? Por el modelo OSI, pero sí los fabricantes, ¿no? Eh, utilizan todos los papers y toda la información con respecto al modelo OSI para saber qué es lo que hace cada capa. Luego los fabricantes, dentro de la capa en la que están trabajando, desarrollan el código necesario para cumplir con la funcionalidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en la capa de red esperamos un paquete IP, que en la capa de enlaces esperamos una trama y que en la capa física esperamos un bit de 1 o 0. Entonces, como decía, a mí no me interesa cómo hace para armar el paquete IP, nada más que sé que la próxima capa va a esperar que ese paquete IP se convierta en una trama o la capa de transporte va a esperar un paquete IP de la capa de red. Decimos también que hizo algunos estándares para trabajar con algunos protocolos, pero no tuvieron gran trascendencia. Cada fabricante sabe lo que espera la capa que le sigue, entonces resuelve como mejor le parece, con las mejores técnicas, lo que le corresponde dentro de cada una de las capas. Dicho todo esto, ¿no? Entonces, y entendiendo que existe un modelo OSI que trabaja por capas y que comprime o desarma y desarma, ensambla y desambla la información, ¿no? Que lo más pesado es el audio y video que estamos generando o los datos de un videojuego que estamos generando, consumiendo, o un video de YouTube que estamos reproduciendo. Decimos que todos esos datos van o vienen desde Internet, que van a convertirse potencialmente en algún momento en paquetes IP y luego se van a convertir en datos o unos y ceros que van a estar viajando por la red. ¿Cómo es que se hace eso? Bueno, trabajamos en lo que más por ahí nos interesa, en direccionamiento IP, ¿no? En la capa de la red, donde cada uno de nuestros dispositivos va a tener un direccionamiento IP público, ¿no? Perdón, privado, y vamos a tener un modem router que nos va a asignar esas direcciones IP privadas y va a tener asignada una dirección IP pública también que se la va a dar el nodo del proveedor. O sea, ustedes esta IP no la ven en sí, la tienen que buscar, se puede buscar, después lo vamos a ver cómo, pero ustedes a priori saben que tiene unas de estas direcciones IP, 192.168.1 algo, y que va a pasar por la dirección IP que tiene asignada el modem router de su casa, la pública, es con la que se van a presentar hacia Internet, y esos paquetes van a viajar a Internet hacia algún destino, posiblemente a la dirección IP pública que me corresponda a mí. Esta IP pública generalmente cambia todo el tiempo, los proveedores la cambian, a menos que ustedes paguen por tener una dirección IP pública fija. Entonces, ¿qué es una dirección IP pública? Es una dirección IP que se maneja de puertas afuera, ¿no? De cara al público. Es la que asigna el router de un proveedor de servicios de Internet o ISP, que es Internet Service Provider, y el router va a utilizar esta dirección IP pública para acceder a Internet o para presentarse en Internet hacia otros equipos. Decimos que la dirección IP pública identifica un dispositivo de Internet y que no es posible conectarse sin una. Y en una red doméstica típica, el router sirve como intermediario entre las computadoras e Internet, ¿no? Y se encarga de todas las conexiones con los dispositivos de red hacia la nube. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, pregunta?
No, profe. Ok. Nosotros, en lo que es direccionamiento IP, trabajamos con 4 octetos, ¿no? ¿Por qué decimos que son 4 octetos? Porque cada número, ¿no? Separado por un punto, está compuesto por 8 bits. Si ustedes se acuerdan algo de cómo armar números con binarios, van a recordar que el 0 vale 0, el 1 vale 1, pero que luego si empiezan a armar tablas, el 0, 1, el 0, 0 vale 0 nuevamente, pero el 0, 1 vale 1, el 1, 0 vale 2 y el 1, 1 vale 3. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo armar las tablas con números binarios? Sí, aparte en lógica nos quemaron la cabeza con eso. Ok. Entonces, ya no hablemos de 0, 0, sino hablemos de 8 ceros, ¿no? Vamos a hablar del 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Al 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Decimos que el primer valor es 0 y que el último valor es 255. Entonces, ¿por qué decimos que es un octeto? Porque trabaja con 8 bits y esos 8 bits nos da 256 valores. Recuerden que el 0 cuenta, ¿no? En lógica, en esto también. Entonces, de esos 256 valores van del 0 al 255. Nosotros para armar redes tenemos desde el valor, eh, se los, bueno, se los digo o se los paso, es lo mismo. Desde el 0, 0, 0, 0, ¿no? Al 255, 255, 255, 255. Eso es todo el direccionamiento IP que ustedes pueden armar, ¿no? Que podrían armar si estuviese todo disponible. El tema es que para vender, ¿no? Direcciones IP públicas, obviamente esto es pago, no es que las tienen gratis. Ustedes cuando pagan por el servicio de Internet, pagan por una cuota aparte por el acceso a una dirección IP pública, aunque les cambie todo el tiempo, igual pagan por ese servicio, más el costo de abonado de conectarse a Internet, de el ancho de banda, etcétera. Pero dentro de ese costo está incluido el costo del direccionamiento IP, ¿no? Eh, Más o menos como para que nos demos una idea, nos vamos a adelantar un poquito. Un segundo. Después lo vamos a ver más en detalle, pero si lo decimos 2 o 3 veces, capaz que en una de esas se les graba en la memoria. Fíjense, voy a agrandar. Nosotros dijimos que el 192, 168.1.0 y vamos a trabajar con una barra 24, porque ¿qué pasa? Nosotros dijimos que teníamos 4 octetos, ¿no? De 8 bits cada uno, 8 y 8, 16 y 8, 24 y 8, 32. Entonces yo voy a bloquear los primeros 24 bits, ¿no? Que van a ser 192, 168, 1 y me voy a quedar en 0, ¿no? Es una barra 24, los 8 últimos bits prendidos. Con estos bits voy a armar direccionamiento IP. Entonces yo digo que quiero calcular direccionamiento IP de la 192.168.1 y que me arme todo lo que puedo con el 0, en la barra 24. Le voy a calcular y me va a decir que la dirección de red, ¿no? Es la que empieza con 0. O sea que el 192.168.1.0 es mi primera dirección IP.
no la puede utilizar, es la que define la red. Ustedes si van acá al cálculo van a ver que esta es la dirección de red, es inutilizable. La 255 va a ser la última, es la de broadcast. Tampoco se puede utilizar. Es como que el broadcast nos dice la red termina acá. Si hay algo que está dando vuelta en la red, vuelve al emisor porque no llegó a la computadora que tenían que llegar. Es como decir que ahí se corta la carretera. Por eso la de broadcast tampoco se puede utilizar. Entonces, cuando yo calculo, la magia de la calculadora, que nos ayuda un montón a veces cuando tenemos que pensar o diseñar algún direccionamiento de red, nos dice que el host mínimo va a ser el punto 1 y el máximo generalmente va a ser el 254. O sea que nosotros decimos que de las 256 direcciones posibles nos van a quedar 254, que son justamente estos, host 254 disponibles. Generalmente la primera IP dentro de la red, en este caso va a ser la 192.168.1.1, ¿no? Va a ser la dirección IP, ¿no? De nuestro modem router. Entonces, vamos a compartir. Si yo pongo ipconfig, ¿no? Me va a decir que la dirección IP de mi computadora en este momento es la 1.37, que trabajo con direccionamiento IP del último octeto. Los primeros 3 están bloqueados, con lo cual 192.168.1 está bloqueado. Solamente puedo tener direcciones IP que van desde el 1 al 254, el 0 y el 255, recuerden que están reservados. Y fíjense que mi puerta de enlace es la 11. Entonces decimos que la primera dirección IP siempre la va a tener asociada el router, ¿no? O el firewall. ¿Por qué? Porque nosotros la red, si se acuerdan lo que habíamos dicho, la crea o la creamos los administradores en el router. Con lo cual, después lo que hacemos es generar un servidor de HCP, que en este caso el servidor no es un servidor como tal, no es una computadora, sino es una función integrada dentro del ¿cómo se llama? Del mini procesador que tiene nuestro modem router, y nos da por DHCP la primera dirección privada disponible luego de la 1, que es la que tiene asignada, con lo cual nos va a dar una desde la 2 a la 254. Con lo cual, si le restamos a los hosts disponibles una IP que tenemos asignada inequívocamente a nuestro modem router o firewall, decimos que para dispositivos, para computadoras o celulares o lo que sea, nos quedan 253. ¿Hasta acá, chicos, vienen bien? ¿Entendieron esta parte? Profe, ¿las direcciones IP se van otorgando de forma aleatoria? Depende. Si tenés habilitado el servidor de HCP, sí. Si lo tenés deshabilitado, no. Las tenés que configurar a mano. Eso también es, obviamente, los equipos que tienen ustedes domiciliarios vienen con DHCP porque son, a grosso modo, APB, ¿no? O sea, los enchufás y salen andando. Pero en una empresa, cuando a ustedes le dan la caja, un firewall para configurar, es decisión de ustedes si generar un DHCP o dar las direcciones de forma manual. Obviamente siempre es mejor el DHCP porque es mucho más fácil de administrar, que se haga de manera randómica. ¿Está bien? Bueno, dicho todo esto, lo que no les mostré es qué pasa, ¿no? Si yo calculo cuántas direcciones IP tengo, ¿no?
Supónganse que yo quiero calcular que mi red es la 0000 y que mi máscara es la 0, ¿no? Primero a priori me va a decir que es ilegal, ¿no? Porque no se puede utilizar, porque hay un montón de segmentos que están reservados. Pero decimos que son más de 4 billones de direcciones IP públicas. ¿Está bien? Esas son todas las direcciones IP que pueden existir en el mundo. Más de 4 billones de direcciones IP públicas. Hoy esas direcciones IP, chicos, están agotadas. Obviamente los proveedores las tienen en consigna y las venden o alquilan o revenden o redistribuyen. ¿Quiénes las compran? Bueno, ustedes compran una cuota aparte de una dirección IP cuando contratan su servicio de Internet en su casa. ¿Y por qué digo una cuota aparte? Porque no compran el acceso a una dirección IP, sino que hoy los proveedores lo que hacen es, mediante técnicas de ruteo dinámico por BGP, te asignan una dirección IP privada y con una única dirección IP pública conectan un montón de un montón de modem routers, ¿no? Entonces, capaz que yo tengo la misma dirección IP pública que Juan, que Pilar, todos tenemos la misma dirección IP pública, pero nosotros ni nos enteramos porque el proveedor luego sabe cómo rutear el tráfico hacia mi modem router y luego hacia mi computadora. Lo mismo para el caso de Pilar o de Juanjo. Profe, pero ¿cuál es el límite? ¿En qué sentido? O sea, si todos tenemos la misma IP pública, No, ¿cuánta gente? no todos tenemos la misma. No, no, entiendo, pero, digamos, ¿cuánta gente soporta la misma IP pública? Depende de la capacidad de procesamiento del firewall o router que tenga el proveedor de internet. A mí se O me sea, explota la cabeza igual. Es como, ya no estamos hablando del equipo que está en tu casa, estamos hablando de un equipo muy grande que claro, sí, está en el sí. nodo. Por ejemplo, los nodos de Telefónica están no me acuerdo si los de Telecom están en Pacheco, los más grandes. Y los de Telefónica ahora los buscamos porque lo tengo en la presentación. Pero bueno, quizás tienen un equipo y ese equipo atiende, no sé, 1000 abonados con una única dirección IP. O tiene un montón de direcciones IP y atiende miles, pero le da hasta 1000 usuarios la misma dirección IP. Está bien, y cuando decimos dirección IP sería la 192. No, No sé. esa es privada. Ok, Es la que maneja tu equipo dentro de tu casa. bien. Lo que yo estoy Así lo hablando es de entiendo. la pública, que también la tiene tu equipo asignada, Sí. pero en realidad tu equipo no es que la tiene pegada, vos la configurás en el equipo, sino que en realidad te la está asignando otro router que está por arriba de ese, que es el del proveedor de internet, que Sí. es un monstruo, ¿no? Es un equipo mucho más grande. Ese que está en Pacheco. Ese que está, por ejemplo, en Pacheco, claro. Ok, perfecto. Que quizás la misma dirección IP, lo que yo les digo, se la está dando a varios usuarios, a varios modem router en nuestras casas y nosotros no nos enteramos porque además ellos utilizan con BGP una técnica para que parezca que son todos diferentes, pero en realidad son todos lo mismo con la misma dirección IP. Dentro de las direcciones IP públicas, entonces, o sea, dentro de las direcciones, dijimos que podemos tener hasta más de 4.3 billones de direcciones IP. Obviamente, no todas se comercializan. Fíjense que el primer direccionamiento IP público arranca en la 1.0. ¿Dónde está el segmento que falta? Si ustedes prestaron atención, van a entender que el primer direccionamiento iría desde la 0, 0, 0, 0 hasta la 0, 255, 255, 255. ¿No? Y yo lo paso de vuelta a la calcu. No me quiero parar mucho de este tema porque después lo podemos ver de vuelta. Pero no quiero dejar de mostrárselos.
Si yo me paro acá, ¿no? En la 0000 y digo que voy a convertirla en una barra 8, ¿no? O sea, voy a inmovilizar solamente el primer 0, los primeros 8 bits, son estos 8 bits primero. Digo, ¿no? Que va desde el valor 00000 hasta el 0,255,255,255. El host mínimo va a ser el 0001, el host máximo va a ser el 0,255,255,254 y decimos que ese direccionamiento IP, esa barra 8, son más de 16, casi 17 millones de direcciones IP públicas. ¿Dónde están esas direcciones IP? ¿No? ¿Por qué no se están vendiendo? Bueno, lo que se hace, ¿no? Es dejar en reserva direccionamientos IP que nosotros no comercializamos para lo que es el ámbito militar, de investigación, gubernamental, etcétera. Un montón de direcciones IP que nosotros no podemos comprar, contratar ni nada porque están reservadas para diferentes gobiernos alrededor del mundo, para investigación, cosas militares, etcétera. Si se fijan, pasa lo mismo desde este segmento al próximo segmento. Van a ver que falta el segmento de la 10. Bueno, ese segmento de la 10 que falta son esas 17, casi 17 millones de direcciones IP de la clase A de direcciones IP privadas. Son las que ya podemos empezar a usar en nuestras empresas o en nuestros domicilios. Lo mismo van a seguir viendo que acá este segmento es muy grande, ¿no? De la 11 a la 126, ya estamos hablando de un montón de barra 8, estamos hablando de cientos de millones de direccionamientos IP. Y van a ver que faltan de nuevo en la de la 127, la de la 128. Bueno, hay reservadas direcciones IP públicas, como les dije, para el ámbito gubernamental o para el ámbito de investigación o para el ámbito militar, y hay segmentos de direcciones IP que están reservados para el ámbito privado, que son las que vamos a utilizar nosotros, que tampoco se pueden repetir con las direcciones IP públicas. En respuesta a lo que preguntaba Pilar, si ustedes quieren saber cuál es su dirección IP, pueden escribir justamente cuál es mi dirección IP o cuál es what is my IP, y les va a decir cuál es su dirección IP pública en este momento. Y en ese momento, cuando yo hice la prueba, tenía de ISP a Telefónica de Argentina y el nodo que me estaba asignando la dirección IP pública está en Castelar, ¿no? Para Telefónica. Para Telecom seguramente les aparezca Pacheco o algo similar. Y fíjense que justamente la dirección IP que tenía en ese momento es la 192.174.2.186, y si nos fijamos, la 194 tiene que caer dentro de alguno de estos segmentos públicos y obviamente encaja entre la que va de la 192 a la 198. La 194 anda en el medio de esas casi 80 millones de direcciones IP públicas que hay en este segmento. ¿Se entiende esto, chicos? No sé si alguno tiene alguna duda o pregunta hasta acá. Ok. Entonces, ¿qué es la dirección IP privada, ¿no? La que decimos que está en nuestro domicilio, la que es la de uso interno nuestro. Decimos que nuestros routers, ¿no? El equipo que nos da el proveedor de internet para nuestra casa nos asigna una dirección IP privada a los dispositivos que conectemos a él, ya sea una compu, una laptop, un celular, una heladera, etcétera. Depende, es lo mismo si usemos wireless o si usamos la red cableada. Nos va a dar una dirección IP del mismo segmento y utilizamos el mismo DHCP tanto para
la cableada como para la wireless. Decimos que una dirección privada nos permite al router, ¿no?, dirigir correctamente el tráfico de Internet hacia adentro de la red, ¿no? Es un NAT, eso ahora lo vamos a nombrar de vuelta, y también permite que los dispositivos dentro de una red se comuniquen entre ellos o que se comuniquen hacia Internet. Cuando utilizamos Internet, enviamos y recibimos datos a través de la dirección IP pública, esa que veníamos hablando antes, y luego el router pasa ese tráfico al dispositivo empleando la dirección IP privada. Entonces, a través de Internet, a mí me conocen con la dirección IP pública que tiene asignado en mi modem router hogareño, que me la está dando el proveedor de Internet que está en Castelar o Pacheco. ¿Está bien? Pero internamente, una vez que los paquetes IP llegan al modem router, tienen que ir a alguno de los equipos que está dentro de mi casa. Entonces ahí sí utiliza la dirección IP privada para enviarlos efectivamente a mi teléfono o a mi computadora o a mi aire acondicionado o heladera, cualquier dispositivo que tenga conectado hacia Internet. Este proceso de convertir una dirección IP pública a una privada o una privada a una pública se llama traducción de direcciones de red, que es el proceso que van a escuchar más de una vez a lo largo de su vida profesional como proceso de NAT o de nateo, ¿no? Es la técnica de convertir una dirección de red privada a una pública o una pública a una privada. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Y decimos por qué es tan común entonces la dirección IP 192.168.1.1. Decimos que el motivo es que las direcciones que comienzan con 192.168 están reservadas para direcciones IP privadas, ¿no? Y da igual si la misma dirección IP se asigna en una red privada diferente. O sea, en este momento yo puedo tener la misma dirección IP privada que Pilar o que Juan en su casa, ¿no? Podemos tener los tres, la 192.168.1.35. En mi computadora, en la computadora de Pilar, en la computadora de Juan. Pero no podemos repetirla dentro de nuestra red. Por ejemplo, mi computadora tiene la 35, mi celular el 36, la televisión la 37 y así sucesivamente. Y los intervalos que podemos utilizar para direcciones IP privadas son las famosas clase A, clase B y clase C. La clase A es la más grande de todas, es la que empieza en 10 y termina en 10, 255, 255, 255. Como vimos, jugamos con los últimos tres octetos, 8 y 8, 16 y 8, 24, con lo cual estamos bloqueando el primer octeto, son 8 bits. Esta es una barra 8 y como habíamos jugado con la calculadora, una barra 8 son casi 17 millones de direcciones IP privadas. ¿Por qué nuestro modem router en nuestra casa trabaja con una clase C? Porque matemáticamente el procesador tiene que operar matemáticamente mucho menos con una red chica que con una red grande. Si yo quisiera utilizar en un router o firewall este direccionamiento completo, la carga de CPU del equipo se elevaría mucho porque estaría haciendo operaciones matemáticas en binario de sumas y restas, ¿no? En base 2, que era lo que habíamos visto, de jugar con los bits, y dispararía el consumo de CPU. ¿Por qué entonces nuestros modern router tampoco utilizan la 00 a la 255, 255? Porque sigue siendo muy grande. Entonces, esto se llama red y lo que nosotros hacemos es aplicar una técnica de subnetting o subneteo
para achicar esta red, que es una barra 16, ¿no? La clase C es una barra 16, la convertimos en algo más chico, que es una barra 24, ¿no? Entonces, terminamos subneteando y convertimos esta red en una subnet, una red más pequeña, que bloqueamos los primeros 3 octetos y trabajamos con el último, nos da 250 y pico de direcciones IP privadas para poder manejarnos. Entonces, ¿por qué el dispositivo que tengo en mi casa es más barato que el que tiene una empresa, por ejemplo, que el modem router o firewall que está en la empresa? Bueno, porque el modem router de mi casa está preparado para soportar hasta 250 y pico de usuarios concurrentes que quieran conectarse entre ellos o hacia Internet. Y les puedo asegurar que si ustedes tratan de saturarlo esto, o sea, tratar de tener los 250 y pico de usuarios concurrentes, supongan que lo pongan en una oficina, seguramente se va a congestionar muchísimo la red porque el equipo es de calidad baja y no soporta tantos usuarios realmente. Está preparado para soportar como mucho a 20, 30, 40 usuarios a lo sumo. En cambio, los equipos corporativos salen miles de dólares porque ya soportan muchos más usuarios concurrentes y mucha más salida de Internet. El problema después es el cuello de botella, el bottleneck, ¿no? Que va a ser la salida de Internet. Si contrato 10 megas de salida de Internet, por más que tenga un router poderoso que soporte todos los usuarios conectados, el ancho de banda máximo va a ser 10 megas. Hoy las empresas tienen que ir a anchos de banda de 100, 200, 300 megas, inclusive a 1 giga de conexión a Internet, porque las conexiones de los usuarios son cada vez más demandantes, son más pesadas. Nosotros ya habíamos visto que al principio de las telecomunicaciones utilizábamos las salas de chat, ¿no? Para poder hablar o conocer a una persona a través de la red, y hoy en día nos podemos presentar a través de una Meet con audio y video. O sea, podemos prender la cámara, hablar, etcétera, compartir imágenes sin ningún tipo de problema. Entonces las comunicaciones han mejorado, pero también ha crecido el consumo hacia Internet. ¿Hasta acá, chicos, se entiende? ¿Alguna duda, pregunta? Entonces habíamos dicho que ustedes poniendo cuál es su dirección IP, pueden buscar en la página de cuál es mi dirección IP, cuál es la dirección que tienen asignada, dónde está el nodo que les está entregando la dirección. Recuerden que la dirección no es que ustedes la tienen pegada en la caja de ustedes, sino que se las está dando el proveedor. El proveedor está, en este caso, en Castelar. Pero si ahora ustedes quieren saber cuál es su dirección IP privada, no la pública, basta con que hagamos lo mismo que habíamos hecho recién. Ir a la ventana de comando con el código CMD, ejecutar o enter, les abre la consola, ponen ipconfig y les va a decir que su dirección IP es 192.168.1 algo, que están bloqueados, que es una barra 24, porque están bloqueando los primeros 3 octetos, solamente tienen para utilizar el último, y que la portada de enlace, como habíamos dicho, es la primera dirección IP disponible, que es la 192.168.1. Y si esto quisieran ampliarlo, ipconfig espacio barra all, o sea, barra todo, les va a dar además también hasta los DNS que están utilizando. Entonces, para cerrar el tema por hoy, ¿no? De lo que hablamos, vamos a hablar de las diferencias entre IP pública y IP privada. Decimos que las públicas son externas, se usan desde la puerta del modem router para afuera, son las que nos sirven para comunicarnos a través de Internet. Las direcciones privadas son las que se manejan en el ámbito local, con lo cual es desde el firewall o modem router hacia adentro de mi empresa o de mi casa. Decimos que para convertir una dirección IP privada a una pública utilizamos esa técnica de nateo. Lo mismo es lo que utilizan los proveedores, ¿no?
utilizan un montón de modem router y los natean a una única dirección de IP pública por BGP, con lo cual nosotros creemos que tenemos una dirección IP pública que es única y repetible, pero en realidad por ahí la tenemos varios usuarios y el proveedor también natea nuestros equipos a través de la técnica de BGP para que salgamos con una única pública varios. ¿Por qué? Porque están agotadas. Entonces buscan cada vez maneras más fáciles de conmutar las diferentes redes. Decimos que las públicas se utilizan para comunicarse a través de Internet, que las privadas se utilizan en la red local, ¿no? Para comunicarse con dispositivos o computadoras dentro de mi red local, con lo cual, si se me corta Internet, a priori a los dispositivos locales me debería seguir conectando. Decimos que las direcciones IP públicas son únicas e irrepetibles, ¿no? Decimos que a veces los proveedores utilizan técnicas para dibujar, ¿no? Con una técnica de ruteo dinámico para que parezca que todos tenemos una única, pero bueno, capaz que la compartimos, pero eso es un caso muy puntual, pero decimos a priori que son únicas y repetibles. Mientras que las privadas se pueden repetir infinitas veces en cada red doméstica o en cada empresa. Decimos que las públicas las buscamos a través de Internet poniendo cuál es mi dirección IP. Decimos que las privadas las podemos poner desde el CMD escribiendo ipconfig. Decimos que las públicas las asigna el proveedor de Internet, el ISP. Decimos que las privadas las asigna el modem router o el firewall dentro de nuestra empresa o dentro de nuestro domicilio. Las públicas no son gratuitas, hay que pagar. Las privadas son gratuitas. Ustedes pueden armar tantas redes privadas como deseen, ¿no? Decimos que las públicas son cualquier número que no esté incluido dentro de las direcciones privadas. Decimos que las privadas son estos tres grupos que son la clase A, la clase B y la clase C. Y un ejemplo clásico de una IP pública es la 8888, ¿no? Que es la dirección IP del DNS de Google. Y un ejemplo práctico de lo que sería una IP privada es la 10.11.12.13, pero podría ser 192.168.135. La próxima clase repasamos lo que es un neteo. Jugamos de nuevo un poquito con la calculadora y hablamos de DNS públicos y privados. Y con eso vamos a estar en condiciones de poder elaborar la cuarta y última entrega que va a ser elaborada sobre lo que ya trabajaron en la tercera entrega. Y con eso cerraríamos todo este trabajo general que hicimos a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Que va a ser nuestro trabajo final de la materia. Por eso les dije que el trabajo es evolutivo, que es un único trabajo que va creciendo entrega por entrega. Ustedes, en principio, más que nada se preocuparon en investigar un poco y armar un buen trabajo, siguiendo las consignas. El desafío más grande se lo llevaron con la tercera entrega, armando el plano. Y ahora otro pequeño desafío más va a ser volcar direccionamiento IP público, privado y DNS dentro del plano y explicar un poco por qué utilizaron una dirección IP privada o pública en cada dispositivo, cómo hacen el macheo con el DNS, etc. Como les dije, la próxima clase voy a estar en viaje, volviendo de un viaje laboral, con lo cual, si no me llevo a conectar, les pido que hagan nuevamente de manera sincrónica un repaso hasta la hoja 24, ¿no? Que llega hasta DNS privado. Y en cualquier caso, la clase que viene no, la próxima, lo terminamos de reforzar en clase. Y si necesitan un poco más de tiempo, estiramos 1 o 2 días la entrega para que yo ese fin de semana ya pueda corregir. Y dentro de, no la clase que viene, ni la otra que es la entrega, la tercera clase, contando a partir de hoy, es la que es obligatoria, que nos tenemos que ver
en el instituto para hacer el cierre de la materia y es la que en cierta forma va a dejar asentado que ustedes rindieron la materia y que tienen la promoción porque tienen la nota final de las 4 entregas. Así que les recomiendo por favor que no falten para que no haya problemas. Nosotros vamos como siempre a tomar listas y de esa lista sale la nota final. Sí, es el 21 de noviembre el cierre de la segunda nota del cuatrimestre. Recuerden que con la primera y la segunda entrega armé la primera nota, con la tercera y cuarta armo la segunda nota. De ahí saco de la primera y segunda nota el promedio general. Quien esté arriba de 7 promocionó y quien no irá a recuperatorio. Y quien no llegue a promocionar ni a recuperatorio, o sea, esté por debajo de 4, tendrá que recursar la materia. Hasta acá, chicos, ¿todos de acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Ok. Por las dudas, les pido, por favor, que les comenten a sus compañeros, que refuercen en los grupos que la clase del 21 es obligatoria, que es la del cierre de la materia. Nosotros lo tomamos como que ustedes fueron al instituto a rendir examen. Si bien las notas son a través del TP, la clase es obligatoria, es más que nada para tener la asistencia y poder cargarle a través de esa asistencia la nota final. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, sin más, chicos, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Si no, recuerden leer hasta la página 24. Caso contrario, nos vemos no la clase que viene, sino la otra. Cerramos la materia, cerramos la cuarta entrega y el 21 nos vemos presencial en el instituto para hacer el cierre de la cursada. ¿Está bien? Sí, profe. Genial. Ahí Antonio pregunta si hay constancia de examen para la clase presencial. Sí, sin ningún problema. No me encargo yo de generarlo, pero se lo pueden pedir a los chicos de velería para que le generen una constancia. Lo que sí, Antonio, no es un examen como tal. O sea, la entrega va a ser el 14. Si te lo querés tomar como un día libre y después pedir constancia, yo no te recomiendo que te juegues. O sea, hablalo con vedelería, te digo por las dudas. ¿No? O sea, no quiero ser yo quien diga, sí, 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 pidan constancia, que no va a haber problema, y después no se lo dan. Eso lo manejan los chicos vedeles. ¿Está bien? Listo. Chicos, sin más contratiempos, los libero. Si Dios quiere, nos vemos la clase que viene, si no la próxima. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Chao, Buen descanso profe. para todos. Chao, profe. Hasta luego.